Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les quiero saludar en el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente estamos aquí en un sábado más para estudiar esta serie de lecciones. Hoy día la número 11, la cual lleva nuevamente una pregunta. Dice, ¿todos los caminos conducen a Dios? Una gran pregunta que hoy día vamos a poder responder al estudiar esta lección y también nos va a respaldar la palabra de Dios para ello. Para eso, lo primero vamos a hacer una oración para que nuestro Señor pueda dirigir nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón en esta hora. Invito a orar. Padre, muchas gracias por todo, Señor. Muchas gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad. Muchas gracias por esta oportunidad que tú me das. En tus manos coloco mi vida en primer lugar y también la vida de cada uno de mis hermanos, para que tú, bendito Dios, por intermedio del Espíritu Santo, puedas guiar nuestras vidas, nuestras mentes. Que en este momento todo pensamiento que venga a entorpecer el estudio de esta lección, tú puedas apartarnos, Señor, y poder estar concentrado, poder estar, Señor, atentos, Señor, a toda la enseñanza que tú tienes para nosotros. Muchas gracias por todo. En tus manos colocamos nuestras vidas en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, todos los caminos conducen a Dios. El texto básico dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El objetivo de esta lección nos dice ofrecer al estudiante la Sagrada Escritura una defensa del exclusivismo cristiano, mostrando las razones por las que lo reconocemos como una enseñanza bíblica y coherente desde un punto de vista racional. La introducción de esta lección nos dice lo siguiente. ¿Has escuchado alguna vez la expresión todos los caminos conducen a Dios? Es una declaración muy común hoy en día que refleja una creencia llamada pluralismo religioso. Para el pluralismo religioso, ninguna religión puede establecer reglas y considerarse la única portavoz de la verdad, ya que la salvación o iluminación o liberación está presente a su manera en cada religión, pero pueden defender tal idea aquellos que tienen la Biblia como una única regla de fe. La Santa Biblia es clara al presentar única forma de llegar a Dios y no varias. En esta lección trataremos de mostrar por qué las religiones del mundo no pueden ser caminos viables hacia el Dios verdadero, sino solo Jesús y la fe cristiana. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre aún sino por mí, perdón. Vamos a comprender un poco más este tema. Vamos a comprender un poco más este tema. Entendiendo la fe cristiana. Frente a la creencia popularizada por el pluralismo religioso de que todas las religiones, hinduismo, budismo, islam, etcétera, son vías legítimas de llegar a Dios. Este es el exclusivismo y particularismo cristiano que defienden la salvación en Jesús y a través del conocimiento de su evangelio. Comencemos por comprender mejor cómo el cristiano tradicional y ortodoxo es una religión exclusiva. Exclusiva. Miren, vamos a leer el ítem número 1, lo cual nos va a permitir después contestar las preguntas número 1 y número 2 de esta lección. Dice, la enseñanza del exclusivismo. La fe cristiana es exclusiva porque sostiene que la Biblia es la única revelación escrita de Dios que incluye cualquier otro libro sagrado. Segunda de Timoteo 3, 16 al 15. Puede haber verdades en otros escritos religiosos, pero la Biblia es la única que es completamente verdadera, inspirada y autorizada, por lo que cualquier creencia que no esté en armonía con su enseñanza debe ser
rechazada. Aquí hay una serie de versículos que nosotros podemos leer para complementar un poco más esta idea, ¿ya? Según la Escritura, todo el género humano se encuentra en estado de perdición ante Dios debido al pecado, que excluye toda posibilidad de que el ser humano se salve a sí mismo. Ante Dios nadie puede alegar inocencia. Salmo 143:2. Toda la humanidad tiene la culpa de su rebelión contra su Creador. Ella está muerta en sus pecados. Es digna de la condenación divina. Los intentos de llegar a Dios a través de expresiones religiosas, desde de la más antigua hasta la más reciente, fracasan, ya que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Solamente por la obra de Jesús existe salvación, lo que excluye cualquier otra forma de redención o salvador. Por lo tanto, la creencia de que todas serán salvos y que todas religiones son verdaderas no es bíblica. Solo aquellos que confían a Jesús como Señor y creen en Él con el corazón reciben la salvación. El cristiano es, por tanto, una religión exclusiva, ya que no reconoce ningún salvador ni posibilidad de salvación que no sea Jesús, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El cristianismo es una religión única, es una religión exclusiva. La fe cristiana excluye entonces la posibilidad de cualquier otro libro sagrado además de la Biblia, cualquier forma de autosalvación y cualquier salvador además de Jesús. La Escritura nos muestra un Dios que ama a todas las personas y quiere salvar a su amada creación porque tanto como Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Él espera pacientemente que las personas se conviertan. Primera de Pedro 3:9. Y obra por medio de su espíritu para convencerlo de la verdad del Evangelio. Su deseo más profundo es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios no se complace en condenar a los impíos, ya que ama a todos. Así el pluralismo religioso pinta una imagen completamente errónea de Dios, como un atroz y ansioso por condenar, cuando de hecho la Biblia nos dice que es tan amoroso que sufrió en la persona de su Hijo la justa pena del pecado humano para no perder a los que aman por siempre. Segunda de Corintios 5:21. Leímos aquí entonces el ítem número 1. Con el ítem número 1 nos va a permitir de responder las dos preguntas de esta lección, las dos primeras preguntas de esta lección. Dice, basado en el ítem 1 y los textos bíblicos mencionados aquí, explique por qué la fe cristiana se considera una religión exclusiva. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que reflexionas tú en este momento a esta pregunta, perdón? ¿Por qué la fe cristiana se considera como una religión exclusiva? ¿Qué es lo que realmente lo avala a la fe cristiana de que sea una religión exclusiva? De acuerdo a lo que leímos en el ítem número 1 y los textos bíblicos que me gustaría que ustedes también lo leyeran, se van a dar cuenta de que hay algo esencial, primordial, para poder decir que la fe cristiana se puede considerar exclusiva. Dice, porque sostiene que la Biblia es la única revelación escrita de Dios.
porque la Biblia es la única que es completamente verdadera, inspirada y autorizada por Dios. Porque la fe cristiana tiene como regla o tiene como base la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la revelación escrita de Dios, que Dios habló a las personas, a sus siervos, a sus hijos, y ellos transcribieron estas palabras que Dios le había dicho. Y porque la Biblia es completamente verdadera. Y la fe cristiana también tiene algo mucho más importante, porque considera que el único camino que lleva a la salvación es por intermedio de Jesucristo. No hay otros caminos más. No hay otra dirección más. No hay otra senda más que nos pueda llevar a la salvación. Es solamente por intermedio de Jesucristo. Solamente por intermedio de Él. ¿Ya? ¿Tú concuerdas conmigo? ¿Qué piensas tú? Bueno, tú te puedes responder también esta pregunta y después, cuando tengamos la oportunidad, podemos ahondar más. ¿Por qué se equivoca el pluralismo religioso al pintar una caricatura de Dios como atroz y ansioso por condenar a las personas? Apóyese en el ítem 1 y en el Juan 3:16, 16:8, 1 Pedro 3:9 y Juan 16:8 y 1 Timoteo 2:4. ¿Por qué? ¿Por qué se equivoca el pluralismo religioso al pintar una caricatura de Dios como atroz y ansioso por condenar a las personas? ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú que ellos se equivocan? Bueno, de acuerdo a lo que leímos y en el ítem número 1 y los versículos bíblicos que aparecen ahí, los cuales los leí todos y los que aparecen también aquí en la misma pregunta, ellos se equivocan porque en la Biblia nos menciona, en la palabra de Dios nos menciona en diferentes versículos bíblicos, incluso muchos en ellos, incluso Juan 3:16, vemos ahí claramente de que Dios fue capaz de poder dar a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí vemos una actitud, vemos una disposición de parte de Dios, una disposición amorosa, una disposición de cariño, de fraternidad de parte de Él hacia sus hijos, para que todos aquellos que creen en Jesucristo no se pierdan, mas tenga vida eterna. En ningún momento Dios se complace en querer destruir a las personas, en querer destruir a la humanidad. Él le da la oportunidad, Él le da la oportunidad para que ellos puedan arrepentirse, para que ellos puedan aceptar a Jesucristo. Entonces, si, como dice el pluralismo religioso de que Dios es atroz, como la pregunta lo menciona, de atroz, está ansioso por condenar, no hubiese hecho todo lo que hizo. No hubiese dado a su hijo para morir por la humanidad. Sencillamente lo hubiese hecho. No obedecieron, extermina la humanidad, condena a la humanidad. Al contrario, nos da la oportunidad, le da la oportunidad a todos los seres humanos a que ellos puedan ser salvos, al arrepentirse y confesar que el Señor Jesucristo es su Salvador y Redentor. Amén. Bueno, sigamos más adelante, vamos a leer el segundo ítem de esta lección, lo cual nos va a llevar a ayudar también a contestar la pregunta número 3 y número 4 de esta lección. Dice, la defensa del exclusivismo. La fe cristiana, siendo exclusivista, es considerada incoherente porque
quienes defienden el pluralismo religioso porque se afirman como la única religión válida, ya que existen incontables otras religiones en el mundo. También se le acusa de ser arrogante, de asegurarse ser la única que verdaderamente conduce a Dios y de padecer injusta y cruel, por enseñar que aquellos que no reconocen a Jesús como el único Señor y Salvador serán condenados. ¿Qué respuesta podemos dar a estas acusaciones? Mire, importante esto que lo analicemos y podamos responder. Primero, la fe cristiana no es inconsistente, es más coherente que la afirmación del pluralismo religioso, que todos los caminos conducen a Dios, ya que todas las religiones a su manera enseñan verdades sobre Él. Sin embargo, esta afirmación no tiene sentido, ya que cada religión afirma una verdad que va en contra de la creencia de otra religión. Para algunas religiones, por ejemplo, Dios es un ser personal, para otras una sustancia impersonal. Por supuesto, los dos conceptos no pueden ser correctos al mismo tiempo. Estas son declaraciones contradictorias que solo requieren una para ser válida. En este sentido, al defender una sola verdad, la fe cristiana es mucho más coherente que el pluralismo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos demostrar por intermedio de la palabra de Dios esa verdad. En segundo lugar, la fe cristiana no es arrogante. El pluralismo religioso acusa a los cristianos de arrogantes por defender que otras religiones están equivocadas, pero los pluralistas hacen lo mismo, defendiendo su posición, alegando que tienen razón y que los cristianos están equivocados. Es un argumento circular que se refuta a sí mismo. El hecho de que uno cree en algo no puede considerarse arrogancia. Está claro, ¿verdad? O sea, el hecho de que nosotros creamos una forma, no quiere decir o no se debería considerar como arrogancia. En tercer lugar, la fe cristiana no es injusta, ya que Dios no condena arbitrariamente a los seres humanos, sino basado en su santa justicia. La Biblia dice que Dios es amoroso, 1 Juan 4:8. Un juez justo de la tierra, Génesis 18:25, Lucas 18:7. Se juzgará el egoísmo, la envidia, la mezquinidad, la mentira, el odio, el desprecio, la arrogancia, la violencia, la explotación, el preconcepto, la desigualdad y la rebelión. Si no hubiese justicia, toda la maldad del mundo quedaría impune. Por lo tanto, el juicio no es arbitrario, sino justo y necesario. Cuarto, la fe cristiana no es cruel, porque como hemos visto, el amoroso deseo de Dios es que todos se salven, pero da a los humanos la opción de decidir. Cuando las personas rechazan el evangelio que les fue ofrecido, eligen la perdición. Al final, Dios solo está otorgando a los seres humanos lo que más desean, incluida la libertad de sí mismo. Aquellos que rechazan el cristiano serán condenados en el juicio final y dejarán de existir. Dios no los torturará para siempre, sino que lo aniquilará, como dice la Escritura. En poco tiempo los perversos habrán desaparecido, por más intente encontrarlos, no los hallarán. Salmo 37:10. El castigo es eterno en cuanto a sus efectos, ya que no habrá una segunda oportunidad para ellos. Ya no existirán porque un Dios cruel los haya desesperado, no porque un Dios cruel los haya rechazado, sino porque un Dios amoroso ha buscado por todos los medios salvarlos y ellos han rechazado estos esfuerzos. Por tanto, la fe cristiana no es inconsistente, arrogante, injusta o cruel. Tales acusaciones no tienen sentido. Entonces, después de las preguntas, veremos cómo aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. La pregunta número 3 y 4 vamos a lograr contestarla con el ítem número 2 y algunos pasajes bíblicos.
Dada la acusación de los pluralistas religiosos, ¿cómo se puede demostrar que la fe cristiana no es inconsistente o incluso arrogante desde un punto de vista racional? Consulten el ítem número 2. Bueno, yo respondí esta pregunta de la siguiente forma. Yo creo que también ustedes pueden hacerlo, ¿ah? Analizar esta lección, pueden también hacerlo. Bueno, en primer lugar, con la palabra de Dios, en ella podemos demostrar la única verdad que nos lleva a Dios. Y además podemos decir que no es arrogante por el hecho de defender nuestra verdad, que es la base, que está basada en la Escritura y que nos orienta a seguir a Jesucristo. Claro, lo que pasa es que aquí yo lo quise responder de la siguiente forma, son bien resumida, pero creo que nosotros tenemos argumentos para poder defender que nosotros la fe cristiana es exclusivista y también que no es incoherente y tampoco que no es arrogante. Por el solo hecho de pensar de una forma diferente no quiere decir de que nosotros seamos arrogantes. Aquí me imagino que con otras personas podemos debatir y llegar a la verdad. Y la verdad la vamos a encontrar en la palabra de Dios, en el libro sagrado, en la escritura. Entonces, vamos a la pregunta número 3. ¿Ya? Basado en el ítem 2 y en los textos bíblicos allí mencionados, explique por qué la fe cristiana no es injusta y cruel. ¿Cómo afirman los pluralistas religiosos? Como afirman los pluralistas religiosos. 1 Juan 4:8, Apocalipsis 20:12 y Salmo 37:10. Es simple y claro. No es injusta y cruel. Porque Dios ha utilizado muchos métodos, por intermedio de sus profetas, por intermedio de su palabra, por intermedio de personas que han llegado a nosotros en algún momento de nuestras vidas, llegaron a nosotros con el Evangelio, con la palabra de Dios, y nosotros de alguna forma aceptamos esa palabra y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Se nos dio la oportunidad de poder elegir. Entonces, no podemos decir de que es injusta y no podemos decir que es cruel, porque Él da la oportunidad para que las personas puedan elegir y puedan elegir el camino de la salvación, y que por intermedio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que realmente no han aceptado eso es claramente que ellos tomaron esa decisión. Entonces, el pluralismo dice que es cruel, que es injusta, están equivocados, porque Dios da la oportunidad a las personas para que ellos puedan elegir y puedan buscar el camino que los lleve a Él, que por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Defendiendo la fe cristiana. Si Jesús es la única forma legítima de llegar a Dios, hay una necesidad urgente de evangelizar a los no cristianos. Dado que la Biblia enseña que no hay forma de que los seres humanos se salven a sí mismos, ni que encuentren otra forma de redención o salvador que los liberte de la condenación, además de la persona de Jesús, la evangelización de los no cristianos que nos rodean, ya sea en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra región, nuestro país y el mundo entero, se hace urgente. El deseo del cristiano no debe ser ganar una disputa, sino llevar a las personas a Jesús. Como Pablo enseñó a los romanos, ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Cómo van a oír de Él si no hay nadie que le cuente el mensaje? El propósito de Pablo era predicar a Jesús donde aún no había sido anunciado. Y este debe ser el propósito de la iglesia cristiana. Por lo tanto, no ahorra recursos económicos, tiempo, compromiso e intercesión por los no cristianos. Ellos necesitan conocer a Jesús. Comente, ¿cómo debemos esforzarnos aún más por la evangelización de los que no cristianos, ya que solo en Jesús hay salvación? ¿Cree que ha hecho su parte en esta misión? La pregunta número 5 de esta lección. Creo que ¿de qué forma nosotros podemos esforzarnos más? Bueno, claramente dedicando más tiempo, de tomarle realmente la importancia
esta orden de que Jesús nos dejó ir y predicar el Evangelio en todo el mundo. Quizás muchas veces estamos bastante lejos a cumplir esa gran misión. Muchas veces quizás nos limitamos en ahorrando recursos para utilizarlos para la obra de Dios. Ahorramos tiempo. Muchas veces dedicamos muy poco tiempo para esta orden que Dios nos ha dejado. Y la pregunta final dice, ¿cree que ha hecho una parte en esta misión? Bueno, es una pregunta que cada uno deberíamos respondernos, ¿verdad? ¿Qué tanto ha hecho en esta misión? ¿Ya? Si Jesús es la única forma legítima de llegar a Dios, se necesita sabiduría para responder a los no cristianos. Se necesita sabiduría para mostrar a los no cristianos que la fe en Jesús no es inconsistente, arrogante, injusta. Es necesario saber mostrar que a la luz de las afirmaciones realmente conflictivas de las diferentes religiones, no tiene sentido creer que todas las religiones son igualmente válidas. En este sentido, al defender una única verdad, la fe cristiana es mucho más coherente y aceptable. También es necesario mostrar que el cristiano no es arrogante solo por defender su creencia. Por eso Pablo nos enseña a ser sabios con los que están fuera de la iglesia, asegurándonos de que nuestra forma de hablar sea siempre agradable y sazonada, como con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada persona. Además, necesitamos tener sabiduría para mostrar que Dios le da a cada persona la opción de amarlo o rechazarlo. Quien como juez juzgará a los que lo rechazan mientras ama a todos y anhela que se salven. La pregunta número 6 dice, comente con los demás. Estudiante de la clase, ¿cómo se puede fracasar en la evangelización o falta de sabiduría al hablar con los no cristianos y lo importante que es saber responder a cada uno? Creo que nosotros podemos fracasar en la evangelización por varios motivos. Yo tengo mencionando 2, quizás o 3, pero creo que a lo mejor ustedes pueden tener mucho más. ¿Ya? En primer lugar, por falta de conocimiento, a no poder responder a las preguntas que surgen. Pienso que eso puede ser un gran problema que podemos tener, de no poder saber responder las preguntas que surgen. O sea, muchas veces uno conversa con personas no cristianas y ellos tienen ansiedad de saber y hacen muchas preguntas. Y a veces no tenemos la respuesta. Y eso es por falta de conocimiento. Que aquí en la palabra de Dios encontramos todas las respuestas a las preguntas que pueden surgir. También podemos fracasar en la evangelización muchas veces por no importarnos o por la falta de amor a los no cristianos, por la falta de amor a los no convertidos. También, porque si no tenemos amor por hacia ellos, como ese mismo amor que Jesucristo nos entregó a nosotros, de poder transmitirlo también a las personas que aún no lo conocen y darles esa oportunidad, mostrarles esa oportunidad que ellos tienen de poder ser salvos. Creo que también es importante eso. Creo que también es importante y que puede ser también una forma de que nosotros podemos fracasar en la evangelización. Y como les mencioné, pueden haber muchos más, y ustedes a lo mejor pueden tener otros más, y que cuando tengamos la oportunidad podamos compartir. Bueno, mis hermanos, llegamos ya a la parte final de esta lección. Como todas las lecciones, hay un desafío apologético. Me gustaría que lo podamos leer y asumir esta responsabilidad. Hemos aprendido en esta lección que la fe cristiana excluye cualquier libro sagrado además de la Biblia, a cualquier forma de salvación además de Jesucristo, el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar a los perdidos. También entendemos que, contrariamente a lo que afirman los pluralistas religiosos, el cristianismo no es inconsistente, arrogante, injusto o cruel.
Su desafío es buscar saber más sobre el pluralismo o exclusivismo cristiano a través de la lectura de los textos y libros bíblicos citados en esta lección. Hay un excelente texto sobre esto en Volvamos al Evangelio, en el enlace, y que dice: su desafío es también buscar sabiduría para hablar con los no cristianos sobre el pluralismo religioso y poder del cielo para evangelizar. Buscar sabiduría para hablar a los no cristianos. Buscar conocimiento para hablar a los no cristianos. Es el gran desafío. Amén. Bueno, vamos a un momento misionero. El momento misionero nos va a hablar hoy día de Mauritania. Población 4,6 millones, cristianos 10.000, religión islamismo, gobierno república presidencialista, líder Mohab Aoulad. Odio contra los musulmanes. Dice: el gobierno autocrático del 11º país más grande de África tiende a actuar como protector de la religión islámica. Las actividades y reuniones cristianas en grupos son particularmente difíciles debido al ambiente restrictivo que hace imposible que los cristianos, especialmente los conversos del Islam, se reúnan abiertamente. Cualquier expresión de fe por parte del cristianismo no mauritano, por ejemplo, migrante de África subsahariana o cooperantes internacionales, también conlleva el riesgo de que no se entienda como un intento de proselitismo hacia los musulmanes pueda terminar en un proceso judicial. No la están pasando nada bien los cristianos en este lugar. Hay que orar, y por eso son los pedidos de oración que nos presentan a continuación esta lección. Ore por las autoridades mauritanas, por la conversión y apertura en el gobierno del país. El Estado es una de las principales fuentes de persecución de cristianos. Los predicadores y militantes islámicos radicales contribuyen a la radicalizaciones de la sociedad, alimentando el antagonismo y el odio contra los no musulmanes. Interceda para que Dios lo alcance y haya paz en el país. Pida protección y salvación a quienes son víctimas del sistema de castas que marginan a los mauritanos de piel oscura y a los que no adhieren al Islam. Varios periodos de oración que debemos considerar día a día en nuestros momentos de oración con nuestro Dios. Y por esto, en este momento, para finalizar, vamos a hacer una oración pidiendo también por estos lugares y estas personas. Padre, muchas gracias te damos por este momento, por esta oportunidad y por la enseñanza que tú nos diste, Señor. De que no todos los caminos nos llevan a ti, Señor, sino hay uno solo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias por darnos tú en su momento esta oportunidad de poder ir presentarnos a nuestro Señor Jesucristo, y nuestra vida hoy día está guiada por Él, Señor. Muchas gracias por todo. Y oramos también, Señor, por los pedidos de oración, por el lugar de este país, Señor, por los cristianos que están en este país, que tú los protejas, que tú los cuides, que tú fumes un vallado de fuego alrededor de ellos, que tú los liberes de todo peligro, Señor bendito Dios. En tu mano maravillosa colocamos nuestras vidas y la vida de ellos, Señor. Muchas gracias por todo. En el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga mucho en este sábado, que podamos sacar las ricas enseñanzas de esta lección, que podamos aplicarla a nuestras vidas y poder seguir caminando, perseverando en nuestra fe hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Un gran abrazo a la distancia. Que el Señor les bendiga. Amén.